bueno, nos vamos al Salmo 19, le había dicho, vamos a leer solamente dos versículos, dos versos, el verso 7 y el verso 8. Salmo 19, versos 7 y 8. Lo tenemos, ¿verdad? ¿Estamos? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, la comunión trinitaria. Dice, la ley de Jehová es Perfecta. Vamos a poner atención un poquito primero a lo que vamos a leer. Vamos a leer tres sinónimos. Van a leer tres palabras diferentes que quieren decir y se refieren lo mismo. Fíjense, la ley. Voy a resaltar la voz en la palabrita en la que le prestamos atención. La ley de Jehová es perfecta. Es perfecta. Que convierte el alma. Fíjense en esto. Convierte el alma. ¿Qué cosa convierte el alma? ¿Cuál es la ley de Jehová? Palabra de Dios. Su palabra. Ok. El testimonio. Otra cosa más. ¿De quién? A ver. ¿El testimonio de quién? De Jehová. ¿O el mío? No, de Jehová. El de Mengano. El de fulano. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Y qué hace? Hace sabio al sencillo. El de Jehová, no el del hermano, no el de Tonino, el de Jehová. Y leemos el 8, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, que alumbran los ojos. Tres palabras, la ley, el testimonio y los mandamientos. Cuando hacemos así, las tres cosas señalan a una misma cosa. ¿A qué? A la misma escritura, a la misma palabra, a lo que salió de la boca de Dios. Porque tanto la ley como el testimonio y los mandamientos salieron ¿de dónde? De Jehová. De la boca de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo importante es lo que sale de la boca de Dios, la palabra de Dios. ¿Estamos? Ok. Hay muy buenos, hay muy buena sabiduría popular en el mundo que se utilizan, que tienen mucha sabiduría y tienen mucha verdad. Son muy acertados y ayudan en sí. Uno de esos es este viejo adagio, un proverbio no bíblico, pero con mucha verdad, que dice, no todo lo que brilla, no todo lo que brilla. Y ese adagio tiene mucha sabiduría y mucha verdad en él, ¿cierto? Ese es el título de lo que vamos a hablar hoy. No todo lo que brilla, eso vamos a hablar hoy, pero con la Biblia. Ahora, esto me lleva a la anécdota de que un hombre se le acerca a otro que viene saliendo de su trabajo un día como hoy, un día de pago, un día de quincena, un día de cobrar, y se le acerca un hombre con una caja de un reloj Rolex y le dice, hey amigo, tengo una urgencia. Mira, este reloj cuesta $25,000, pero ahora mismo yo necesito 2,000 porque tengo que llevar a mi mamá al hospital. Si me das 2,000, quédatelo. Yo lo que necesito es resolver. Y el varón saliendo del trabajo ve la caja del reloj, dice la caja Rolex, dice el reloj Rolex y dice un Rolex de $25,000 en $2,000. Uf, gaganga, me bendijo Dios. Lo compró
Pero a las 3 semanas se le paró. ¿Por qué? ¿Qué usted cree que era? Falso. Es lo mismo como ¿a quién? A muchas personas han estafado con esto de que, hey, mira esta cadena. Brilla más que el oro. Mira que esta sortija, esta esclava, esta pulsera, mírala, te la vendo, baratita. Dame $50. Mírala, está nuevecita. Y viene el despistado y la compra. Y a los 3 días tiene el dedo verde. A los 3 días tiene el cuello negro. ¿Por qué? Porque no todo lo que brilla es oro. Pero exactamente eso nos pasa a nosotros los cristianos. En el cristianismo, hoy día, se está moviendo mucho esto. Hay mucho brillo. Hay mucha cosa llamativa, hay muchas cosas que aparenta ser bonita, hay muchas cosas que aparenta ser de Dios, hay mucho movimiento y muchas palabrerías que parecen santas y sanas de Dios. Pero, ¿de verdad es de Dios? Esa frase de lo que no todo lo que brilla es oro alude a que no todo de lo que vemos como bueno es bueno. Hay muchas personas que la estafan con cosas que parecen que no son, pero también hay muchos cristianos siendo estafados, siendo engañados con cosas brillantes, con cosas bonitas, con cosas que cosquillean, que amansan nuestros oídos. Suenan bonitas, suenan agradables. Cosas que aparentan ser de Dios porque lo maquillan con un versículo o con 2 versículos y dicen, es de Dios. Pero utilizan un texto, un versículo, totalmente fuera de contexto, que no tiene nada que ver con lo que realmente está predicando o enseñando el que lo está haciendo, pero el que está escuchando se lo come todo con patatas, con ketchup. ¿Sabe por qué? Porque le puso un versículo, sonaba bien y me es cómodo a mi vida. Es lo que necesito, dice. Es lo que mi carne necesita. Es lo que yo quiero escuchar. Cosas como la confesión positiva. Suenan bonitas. Confiésalo, que se va a hacer. Confiésalo. Espérate, pero que yo recuerde, la última vez que yo revisé en mi Biblia, el único que confesó y declaró algo con su palabra y se hizo fue Dios en Génesis 1, cuando Dios hágase la luz, y se hizo la luz, hágase esto. Yo no he visto a más nadie haciendo eso. ¿Y de dónde sacan de confiésalo? ¿Pero por qué hablan de decláralo? Dice, ¿que declare qué? Si el único que tiene poder para declarar y que se hagan las cosas conforme a su palabra, le hace Génesis 1. ¿Por qué no se lee Génesis 1? Ese fue, que yo recuerde, el último que yo vi, que revisé la Biblia, ese fue el que dijo y se hizo. Otras cosas bonitas como yo ato, conforme vamos a terminar con lo de confesión. Confiésalo con tu boca, que eso se va a hacer. Suena bonito, ¿sí o no? Yo lo confieso. Mira, ese carro que va ahí, mío. Ay, ¿cuándo lo compraste? Y que pone la mano, yo le he puesto la mano no sé cuántos carros. La casa esa que fuimos a ver, mía.
¿Por qué? Pero ¿cómo tú dices? ¿Ya la compraste, hermano? No, yo lo estoy confesando. Ah, lo estás confesando. Queda esperando la carta. Pero que yo recuerdo la última vez que yo revisé en la Biblia, el último texto que yo leí con referencia a eso está en Santiago, no lo busquen, Santiago 4 del versículo 13 al 15, donde dice Santiago, ¿por qué mejor no dice si Dios quiere? Santiago mismo dijo, si Dios quiere. Eso está ahí en Santiago 4, 14, 13 al 15, si usted quiere léalo. ¿De dónde entonces sale eso de que yo lo confieso? ¿Qué? Espérate. ¿Cuántas veces lo has confesado? Llevas 20 años confesándolo y todavía no llega. ¿Qué pasó con tu confesión? Eso suena bonito. Pero Santiago dice otra cosa, es si Dios quiere. Otra cosa que suena bonito es eso, yo ato. Pero ¿de dónde sacan eso? De Mateo capítulo 18, versículo 18, donde dice, todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y en los cielos todo lo que se desatare se desata. Espera, ese texto no tiene nada que ver con eso. ¿De qué está hablando ese texto? Ese texto está hablando del perdón y la disciplina. Que si tú no perdonas en la tierra, en el cielo tú estás atando no perdón. Que si tú perdonas en la tierra, estás desatando perdón en el cielo. Ese texto habla eso, así dice el contexto del capítulo 18, versículos 18 y 19. Pero hoy día yo ato, ¿qué tú estás atando? No, yo ato es el demonio del homosexualismo. Pero oye, tú has atado todos los domingos atas el demonio del homosexualismo y cada día sale un homosexual nuevo. ¿Cómo es que esto? Que algo no cuadra ahí. O lo ataste, ¿y con qué lo ataste? Con hilo de coser, porque se soltó. Y sacan de contexto a estos textos porque suenan bonitos y para acomodarlo a su doctrina, que no es de Cristo, es su doctrina solamente, pero suena bonito. Pero no, yo desato bendición, dice. Ah, tú desatas la bendición. Pero que yo recuerde, la última vez que yo leí en la Biblia fue Proverbios, donde dijo que las bendiciones de Jehová son las que enriquecen y no añaden tristeza. Por eso yo no estoy de acuerdo. Usted nunca, cuando yo saludo, llego a un lugar, yo digo paz. Porque esos eran los saludos que utilizaban los apóstoles. Si usted ve todas las cartas de Pablo, empiezan gracia y paz. Pedro, paz. Ese era el saludo que se daban los apóstoles. Ese es el saludo que yo copio de ellos. Pero Dios te bendiga. No, espera. Si yo estoy en Cristo, ya yo soy bendecido. Buenas noches. Si yo estoy en Cristo, ya yo tengo la bendición. Yo tengo a Cristo es la bendición. De ahí en adelante, lo único que yo necesito es un facilitador de la bendición. Pero ya yo soy bendecido. El que necesita la bendición es el que no tiene a Cristo. Y que Dios te bendiga. No, pues ya soy bendito. Yo necesito que tú me digas que Dios me bendiga o no. Dígamelo tú o no me lo digas, yo soy bendito. Entonces, eso de que yo ato y yo desato, suena bonito, pero no es bíblico, no es bíblico, no es escritural, no es palabra de Dios. Eso es un invento de un hombre que un día algo que se le vino a la cabeza, le sonó bonito, le sirvió para manipular a la congregación y que la congregación echara más dinero al alfolí. Son cosas así. Otro dice, yo declaro. Espérate, tú declaras. A ver, y yo te pregunto, hermano o hermanita, ¿y quién tú eres? Pero ¿de dónde sacan eso? De Apocalipsis, donde dicen que nosotros somos reyes y sacerdotes, pero ese texto realmente no dice así. Cuando usted se va al original idioma, como fue Cristo, el griego, ese texto dice que fuimos constituidos un reino de reyes y sacerdotes para Él. O sea, nosotros ya somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos a otro sacerdote, ya tenemos un sacerdote, ya podemos entrar directamente a la presencia por Cristo, por su sangre, ya eso es un sacerdote. Y reyes, ¿por qué? Porque somos un pequeño reino de pequeños reyes. Cuando Cristo murió y resucitó, el rey nos hizo rey a nosotros.
pero dicen, no, porque yo soy rey y yo declaro. Ah, tú declaras. Y eso, así había un cantante famoso que estaba enfermo y hicieron un concierto para orar y decían, no, pero, y yo declaro, y el otro yo declaro, y yo declaro, y a los 3 días se murió. ¿Y qué pasó con la declarada que hicieron? No, que tú vas a tener vida, que tú vas a sanar, y Dios te va a sanar, y yo lo declaro. Ah, tú lo declaras. 3 días se murió. ¿Qué pasó con la declaración? Si Dios quiere. Ah, es que lo que pasa es, mire, ¿sabe qué? ¿Qué pasa ahí con eso? Eso es una falta de respeto a Dios y a su palabra. Decir yo declaro, cuando es mejor decir si Dios quiere sanar, si es la voluntad de Dios. Porque entonces tú le estás diciendo a Dios al decir yo declaro que tu palabra es más poderosa o más importante que la de Dios. Y entonces usted se da cuenta lo peligrosa que es esa doctrina. Lo ofensiva para Dios que es esa doctrina. Pero está introducida en la iglesia. Pero eso son palabras no de Dios. Agarran un texto, sí, porque ya se lo mencioné, de 18, 18 y 19 de Mateo. Pero lo sacan de contexto. Dios no está obligado a respaldar su palabra fuera de contexto como la utilizan. Dios va a respaldar su palabra en su contexto. Entonces, son doctrinas que suenan bonitas. Son doctrinas que suenan bonitas. Pero ahora, de todo esto surge una pregunta. ¿Cuál? ¿Cómo sé yo si lo que yo creo y mi forma de vida es la de Dios o no es la de Dios? ¿Cómo yo como cristiano puedo saber que aquello que yo creo o sirvo es lo de Dios? Oh, fácil, sencillo. Mire la revelación que le va a venir. Estudiando la Biblia. No necesitaba hacer 40 días de ayuno para recibir esa revelación. Estudia la Biblia. Porque cuando usted estudia la Biblia, usted conoce la... Mira, es como esta anécdota. Una persona iba a entrar a trabajar en un banco. Yo creo que ya yo lo dije hace un tiempo atrás. Cuando pasó las entrevistas, el filtro y la cosa, le dijeron, bueno, vamos a una última entrevista. Ahí nos entraron a una bóveda y en la bóveda había $1.000.000 en puro billete de 20. Y le dijeron, tienes que contar todo ese $1.000.000 uno por uno. 1, 2, 3, 999 millones. Hazlo de nuevo. 1, 2, hazlo de nuevo. 3 veces. Una semana contando $1.000.000 con la mano. Uno por uno. Cuando llegó a la 6ª vez de contar $1.000.000, llegó al del jefe y dice, jefe, ya no me ponga a contar más esto porque es que ya yo no entiendo qué es lo que usted quiere hacer con esto, ya estoy cansado de contar. No, vas a contarlo una vez más, pero mira sacó un billete de 20 falso y lo introdujo en medio del $1.000.000 y dice, vas a contarlo de nuevo y vas a detectar el falso. Pero ¿cómo yo voy a detectar un billete de 20 falso en medio de $1.000.000? Es una locura. Hazlo. Y comenzó 1, 2, 3 y 4. 999, 9.900. Y así. Y en una de esas, tú sintió ¿Por qué lo pusieron a contar tantas veces eso? Para que desarrollara el sentido del tacto. Y una vez el sentido del tacto se adecuaba al papel del dólar, ya él podía detectar solamente con su tacto cuál era el falso. Y en efectivo lo pudo hacer. Bueno, así es que tenemos que hacer los cristianos. Estudiar la Biblia, escudriñar la Biblia, para que cuando venga lo falso ya usted lo detecte y diga, esto no viene de Dios. Esto no es de aquí. Esto es harina de otro costal. Pero para hacer eso necesitamos estar repetitivamente escudriñando.
escudriñando, 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 escudriñando. Así es mejor enseñarle lo real, lo verdadero, lo bueno. Porque cuando el cristiano conoce lo real, lo verdadero y lo bueno, cuando viene lo falso, dice, esto no lo aprendí yo aquí, en la Biblia. Ahora, es fácil poder saber si lo que yo creo o hago es de Dios o no. Escudriñemos. Jesús nunca mandó a estudiar la Escritura, a leer la Escritura. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Eso lo dijo en Juan 5, 39. Y le digo el texto porque mucha gente dice, no, la palabra de Dios dice, y se inventa un texto que no existe. Pero dicen, la palabra de Dios dice, pero ¿dónde dice? No existe, ese es un texto que se inventa, ese es un texto de Proverbios 3.9. No Proverbios, Proverbios 3.9. Porque inventamos, creamos textos que no existen para acomodarnos a nosotros, nuestra conveniencia, o para que nos crean a lo que yo digo. Pero no es lo que yo digo. Es lo que dice en la Biblia. Por eso cada sábado que nosotros venimos acá, yo les digo, léanlo ustedes mismos, busquen, lean. ¿Sabe por qué? Porque así ustedes se dan cuenta que lo que se está diciendo aquí no es cuento chino, no es un pensamiento de Tonino, es la Biblia. Es la Biblia. Cada sábado nosotros utilizamos más de 10 textos, como mínimo 10 textos. Nunca hemos utilizado menos de 10 textos. Nunca hemos utilizado menos de 10 textos. ¿Sabe por qué? Porque es que yo no vengo a enseñarle mi palabra. Yo le tengo que enseñar la palabra. Mire, predicar o enseñar la palabra es un privilegio, pero es una responsabilidad también enorme. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Dios dijo que el que enseña tiene que rendir doble cuenta a Dios por lo que enseñó. Porque no está tratando con animales como Noé. Esos animales ninguno se fue al paraíso o al infierno. El que enseña y predica está bregando con almas. Y dependiendo de lo que usted le dé a alimentar a esas almas, esas almas o se van o para el cielo, o para el paraíso, o para el infierno. Y ahí está la responsabilidad del que enseña la palabra. Por eso el que enseña la palabra tiene la responsabilidad de estudiar. No di que esa es la que utilizan mucho. La Biblia dice que no tenemos que estudiar mucho, que la mucha letra mata y que Él nos va a revelar por el Espíritu. Sí. Sí. Sí, la letra mata, pero mata la ignorancia. El Espíritu te va a revelar. ¿Y sabes de dónde sacan ese texto? Cuando Jesús los mandó, y los mandó de dos en dos, que si alguien los atrapaba o los sorprendía hablando, no se preocupen por lo que vayan a decir. El Espíritu mismo le va a dar que decir. Pero ¿saben ante quién? Ante el alguacil o ante los jueces cuando lo agarraban. Ustedes no se preocupen cómo se iban a defender. Dios le iba a dar palabra. No para predicar. Para predicar sí le dijo, vayan a estudiar. Para predicar, Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de a ti mismo y la doctrina. Si hay alguno de nosotros o un ángel del cielo le viene a ustedes con otra doctrina afuera de la que nosotros le hemos enseñado, sea anatema. Primera de Timoteo, eso está en Primera de Timoteo, sí. Yo lo tengo aquí. Sí, aquí. Primera Timoteo 3, sí. 3:16. No. Sí. Sea anatema. O sea, espérate. Ahora, pero ¿cómo tú estás diciendo que si alguien viene con otra doctrina? Sí, otra doctrina de la que nosotros le enseñamos que nos enseñó Cristo. Pero
¿Qué predicaban los apóstoles? La palabra de Cristo, la palabra de Dios, lo que estaba escrito. Ellos no predicaban ni que yo creo. Por eso cuando yo escucho cristianos que son nacidos de nuevo, que dicen, no, pero yo pienso, espérate. Tú piensas. ¿Tu pensamiento va a salvarlo a él? ¿Tu pensamiento te puede salvar a ti? Entonces, ¿qué tenemos que hablar? Búsquese primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. ¿Qué dice? Búsquelo ahí. ¿Qué dice? Dice, no, pero yo creo, yo pienso que esto, no. Y aunque estén hablando un tema de Dios, no, pero yo pienso esto, no, pero es que esto no se trata de lo que nosotros pensamos, de lo que Tonino piensa. Lo que Tonino piense no importa. Eso se trata de qué. ¿Qué dice 4:11 primera de Pedro? Si alguno habla, que hable como si fuesen palabras de Dios. Si alguno Otra versión, que lo haga en virtud de la fuerza que Dios suministra. Otra versión. ¿Qué dice? Oh, si alguno habla conforme, que hable como conforme a las palabras de Dios, no a mis palabras, no a mis ideas, no a lo que yo pienso, porque ese es el problema que hay hoy día en el movimiento cristiano, que poco a poco han ido sacando las escrituras de la iglesia, poco a poco han ido sacando la palabra de Dios de la iglesia. Y han dejado ese vacío de la palabra de Dios y lo han ido llenando, ¿cómo? Con pensamiento humano, con mi propia opinión, con mi propio pensamiento, con filosofía de otras religiones. Porque muchas veces yo he escuchado predicadores, le cayó del karma, hey brother, eso no es bíblico, eso del karma es hindú, eso es de la religión hindú. Pero ahí yo he escuchado predicadores diciendo, el karma lo va a alcanzar. Predicadores, tú estás predicando filosofía de otra religión. Están reemplazando las escrituras, la palabra de Dios, por opiniones humanas, por opinión del mismo pastor, el que enseña, o el maestro, el que sea. Reemplazando la palabra de Dios con eso. ¿Y sabe qué? Por eso es que las iglesias, las congregaciones están como están. Por eso es que el mundo está como está, ¿sabe? Yo le voy a dar 3 puntos. 3 puntos. Son causas de por qué nosotros estamos como estamos. ¿Por qué las iglesias? ¿Por qué los cristianos están como están? Porque han sacado las escrituras de las iglesias, de los púlpitos, de las congregaciones, de las casas, de las familias, de las escuelas. Han sacado las escrituras. Y cuando sacas algo de un lugar, queda ese vacío, pero ellos lo han llenado con filosofía humana, filosofía de otras religiones, hasta con psicología, solamente que la maquillan con un versículo. Han reemplazado la Biblia por conceptos personales de cada pastor, de cada que enseña. Y la Biblia la sacaron completamente, la han sacado. También ustedes ven que hay iglesias donde el culto dura 3 horas, 45 minutos de testimonio, 1 hora de alabanza, 1 hora de la cosa, ¿cómo se llama? La coreografía, 15 minutos de la palabra. Y cuando esos 15 minutos usted va a revisar qué predicó, no dijo nada de lo que decía la Biblia. Entonces, el cristiano, ¿cómo sale? Igualito. Nunca el cristiano va a cambiar. Eso es una de las causas. Esa es una de las consecuencias del por qué la iglesia está como está hoy día en el mundo, no en Panamá nada más. Porque no se predica la palabra. Al no predicar la palabra, el congregante no cambia. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Mire lo que dice. Mire lo que dice. Bueno, usted ya lo ha escuchado. Porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo.
No, vamos a ir, vamos a ir con calma. Vamos a esa más allá, adelante. Perdón. Perdón. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Mire, yo lo voy a leer. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Primera de Timoteo 6, 3. Yo lo tengo. Vamos a meditar, a escudriñar un poquito, porque el tiempo no nos va a dar para escudriñar esto. Lo tenemos, ¿verdad? Leemos 6.3, Primera Timoteo, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de ¿quién? A las sanas. Si tú no te conformas a lo que dijo Jesucristo, ¿qué dice? Y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice que está? ¿Cómo está? Envanecido. Ay, Dios mío. ¿Qué más está? Nada entiende. Ah, ¿qué más? ¿Sabe qué significa esa palabra delira en el original griego? Está enloquecido. Delirio. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Pero mira cómo termina diciéndole Pablo a Timoteo. ¿Qué le dice? La última parte del versículo 5. ¿Qué dice? ¿Cómo le dice? Apártate de los tales. Apártate de los tales. O sea, Pablo no estaba jugando. Pablo le dice, espérate. Si alguno viene aquí y no se conforma, no te habla la palabra de Dios, apártate de ese. Ah, pero ustedes dicen que Tonino predica muy duro, que mira, que da muy duro. Pero ustedes no escucharon a Pablo. Pablo está diciendo, apártate, no te sientes con ese. Porque ese te está trayendo palabras que no son de Dios, que no son de Cristo. Hay mucha gente que se la pasa y dice, voy a hablarle de Dios. No es lo mismo hablar de Dios que hablar la palabra de Dios. Los santeros mencionan a Dios. Los Rosacruz mencionan a Dios 6 veces en su sermón. Pero no hablan de la palabra de Dios. ¿Sabe? Mire, Primera Timoteo capítulo 3, ese mismo libro donde estábamos. Pero vámonos al versículo 16. Primera de Timoteo 3. Denle una vuelta a la página para atrás solamente. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo. Dámosle vuelta a la otra página. 3:16. ¿Qué dice? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A ver, aguante ahí. Toda la escritura. ¿Cuál es la escritura? La palabra de Dios. La Biblia. Es útil para enseñar, para redarguir. Espérate. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que la única forma de darnos cuenta de nuestra verdadera condición es predicando o escudriñando la escritura. Pero si tú no predicas la palabra de Cristo y predicas la tuya, por eso esa es otra de las razones que usted ve en una misma calle 3, 4, 5 iglesias, pero esa calle es Sodoma. Y los mismos congregantes de esa iglesia viven como Sodoma. ¿Sabe por qué?
porque se le predica idea del pastor o del predicador y no se le predica la palabra. Nadie va a cambiar por mi palabra. Nadie va a cambiar por su idea. Dios dijo, es que hoy hemos reemplazado la palabra de Dios por el pensamiento de Dios, por el pensamiento mío o el pensamiento suyo. Y Dios dio en Isaías 55. ¿Sabe qué dijo? Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, así como mis caminos son más altos. Espérate, es que hoy día reemplazamos los pensamientos de Dios por los míos, por lo del fulano. Queremos hacer que Dios camine nuestro camino y nosotros no caminar el camino de Dios. ¿Cuándo alguien va a cambiar? ¿Cuándo un cristiano va a madurar si no? Mire, si usted entra a una iglesia y en esa iglesia no se predica la palabra de Dios, nunca va a madurar. Por eso muchísima gente va a una iglesia por 5, 10, 15 años y están idénticos. No maduran porque no se predica la palabra de Dios, no se les enseña la palabra de Dios. Porque la misma escritura, Pablo dijo también a Timoteo, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y los tuétanos. Penetra, es la palabra de Dios. Ahora yo le voy a preguntar algo. ¿Qué otra palabra tiene capacidad de penetrar al ser humano como la palabra de Dios? La única palabra que penetra a partir el alma y los tuétanos es la palabra de Cristo, no la mía. Es la de Cristo. La que va a cambiar a las personas es la palabra de Cristo. Pero si usted va a una congregación y no se le enseña esa palabra, se le enseña idea del pastor o del predicador, usted no va a cambiar, no va a madurar. Usted va a estar del mismo tamaño toda la vida. Nunca va a alcanzar la madurez en Cristo. Esto suena muy duro y suena doloroso. Pero yo tengo que decirle esto, la verdad. No se lo tengo que decir y usted lo está leyendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así hemos vivido engañados toda la vida. Muchos nos quejamos, no, cuando yo era católico estaba engañado porque cuando yo era católico me enseñaban esto. Pero hoy día todavía sigue engañado en la evangélica. Porque se come todo lo que le tiran del púlpito. Hechos capítulo 17, versículo 10. Hechos 17, 10 dice que Pablo y Silas los mandaron a predicar en la noche a los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica. Y ellos escudriñaban la escritura para ver si lo que Pablo decía. ¿Y por qué nosotros no hacemos eso? Todos los cristianos de los tiempos bíblicos hacían eso. Él está predicando, sí, suena bien, pero voy a ver para decir si él aquí dice así, ¿verdad? Así ahí está. Hoy no. Hoy te dicen, no, tú eres una princesa, tú eres una reina. Oye, pero eso sí suena bien. Y como uno va, que el marido me dijo que yo era bruta y fea y gorda, pero el pastor me dice, yo soy una princesa, yo me quedo con lo que dice el pastor y salgo con el ego más alto. Otro le dice, no te mires como el pobre, mírate en el carro ese. Oye, pero si yo me puedo mirar en ese carro, ya ves. Pero cuando sale de la iglesia, va para la parada. Entonces, suena bonito, pero no está en la verdad, no es verdad. Y entonces nos comemos eso, salimos de la iglesia feliz, contentos. Sí, yo no soy pobre. Y va limpio. Sí, yo no soy pobre, yo me veo en el carro ese, sí, pero vas limpio. Yo soy la princesa Betsy. Va que si se le cae un ratón en la cartera se desnuca. Limpio. Sí, se quedó en vacío. toda la ofrenda que me pidieron. Porque para terminar de rematar, lo poquito que tenía, llegué a la iglesia y se quedó allá. Ahora, toda la escritura
Porque las palabras de Dios son más cortantes que una espada de doble filo. Es la única palabra que penetra. Esa es la que va a cambiar. Jesús dijo, las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. La única palabra que están prestas para darle vida a un muerto son las de Cristo. El único que yo escuché que dijo que Él era la vida, la resurrección y la vida, era Cristo. Yo no, el que enseña no, el predicador no, sus palabras no, son las de Cristo. Si usted quiere que su espíritu tenga vida, el primero y el último que yo vi que le dio vida con su palabra a un ser humano fue cuando creó Dios del polvo de la tierra a Abraham y sopló hálito de vida. Eso es aliento de vida. Esa con su palabra fue Dios. Ese es el que da vida, la palabra de Dios, la mía no. Y tú ves que, mira, que Dios hizo eso en mi vida, mira. Y Dios me bendijo. Tú no ves, mira cómo yo estoy ahora. Y la otra persona, sí, ¿verdad? Ay, gloria a Dios, hermano. Toda la noche dándole testimonio. Y ni un texto bíblico. Esa persona se va. Cuando llega a la casa se encuentra con la realidad de que él no es el que está bendecido. De nuevo queda arrastrando las chancletas. Ese testimonio no lo va a redarguir. Dice aquí, usted lo leyó en 3:16, segunda de Timoteo, que la palabra que redarguye es la de Dios. Predica esa, habla esa. Primera de Pedro 4:11, el que hable conforme a las palabras de Dios. No yo creo, yo opino. Tu opinión me importa un comino, a mí eso no me va a salvar. La opinión de Don Nino no me importa. Y si lo que está diciendo él es verdad, déjame ver para si es así. Yo no me voy a poner molesto porque usted cuestione lo que yo estoy predicando. Yo me voy a poner alegre porque usted no se va a comer cualquier cosa. Usted se tiene que comer lo que es la palabra de Dios. Esa es la que va a salvar, esa es la que va a cambiar, esa es la que va a redarguir, esa es la que da vida. No mi pensamiento, no mi testimonio, no el testimonio de nadie. Esa es la importancia de la palabra de Dios. No, es la importancia de la palabra de Dios. Es importante la palabra de Dios. Mire, conforme a lo que leímos de 1 Timoteo 6:3, el que si alguno enseña otra cosa, ¿se acuerda? Y no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Está envanecido. Mira la primera frase que dice ahí Pablo, está envanecido. O sea, si tú no hablas de las palabras de Dios, si tú no hablas de la doctrina de Jesucristo, tú estás envanecido. ¿Por qué? Porque el que no habla de Cristo, el que no habla del cielo, el que no habla de las cosas celestiales, está hablando de las cosas terrenales. Tus testimonios me llevan a creer y a poner la mira en las cosas terrenales. No, que me sanó, sí, pero eso es terrenal. ¿De qué te vale tener un cuerpo sano y sanito al infierno? No, que Dios me dio esta casa, sí, ¿de qué te vale que Dios te haya dado esta casa? Vives en esta casa en opulencia, pero cuando mueres, no voy a ni a decir para dónde se fue. ¿De qué te vale? Entonces nos damos cuenta que los testimonios no sirven para nada, más que para levantarle la emoción a las personas. ¿Y de qué vale que una persona vaya emocionado para el infierno? Háblale de Cristo, que esa es la que le va a dar vida, la palabra de Cristo. Pero escúcheme, si toda doctrina o toda enseñanza, toda predicación que no le lleve a poner la mirada en las cosas de arriba o en las cosas de Dios, no es sana doctrina. Toda la doctrina, toda enseñanza, toda predicación, todo testimonio que te lleve a poner las cosas en las cosas de la tierra, no es sana doctrina. Y 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa ¿qué? Lo que te hace poner la mirada en las cosas de la tierra, esa es otra cosa. Ese está envanecido.
Y la mayoría de los testimonios es para decir, oh, wow, pero qué super siervo, qué super sierva esa, mira. Para que la gente diga, oh, wow, el centro de atención es el super siervo. Y no es Cristo el centro de atención. Para eso sirven los testimonios. Para enaltecerme. De que yo soy super siervo, que estoy mejor que tú, porque Dios trabajó más, yo soy preferido de Dios. Dios no tiene hijo preferido. Y tú no, porque tú estás arrastrando la chancleta y yo, mira donde yo vivo, cómo vivo y todo lo que tengo. Ese es el testimonio. Para eso sirve el testimonio. Para engrandecerme a mí. Pero Pedro nuevamente dijo, voy a hacer muletilla en ese texto, 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, el que hable conforme a las palabras de Dios, ya, a las palabras de Dios. No me hables a mí, entonces no me vengas a mí con tu cuento chino, que tú fuiste a Hong Kong, que tú fuiste a Japón, que tú fuiste a África, que tuviste los pozos de ¿cómo que se llama? No sé ni cómo se llama el tipo que hizo los pozos en África. Pero ese mismo. Mr. B. Sí, ese mismo. No me hable de eso. Eso no salva a nadie. Eso no le da vida a nadie. Y glorifica al Señor. A mí háblame de las palabras de Dios. Pedro le dijo a Jesucristo. Jesucristo le dijo, ustedes se quieren ir también. Dura esta palabra. ¿Quién la escuchará? Y todo el mundo desde entonces comenzó a irse. Y Jesús le dijo a Pedro, a los discípulos, ¿y ustedes se quieren ir? ¿Qué le dijo Pedro? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes ¿qué? ¿Solo quién? Solo tú tienes. ¿Solo quién? Solo Cristo. Solo tú tienes palabra de vida. O sea que el único que tiene palabra que da vida es Jesucristo. Entonces yo necesito escuchar la palabra. Escúchame, cada vez que alguien venga hablándome cosas que no son de Cristo, que no son conforme a la palabra de Dios, dice, ahí usted lo leyó hace un rato, apártate de ellos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y mejor voy a acabar porque es que yo sé que esto duele y es duro, ¿cierto? Pero ¿por qué le digo esto? Porque también nosotros como hijos de Dios o como nacidos de Dios o como cristianos, si lo somos o no lo somos, tenemos que aprender algo. A hablar conforme a la palabra de Dios. Porque cuando hablamos conforme a la palabra de Dios, tal como dice Pedro, glorificamos a Dios, para que Dios sea glorificado, para que Cristo sea glorificado en todo. ¿Usted lo leyó? Para que Cristo sea glorificado en todo, hable conforme a sus palabras. Pero si yo hablo conforme a mi palabra, ¿la gloria de quién estoy buscando? La mía. Ahora, si yo le digo entonces a ustedes, vaya y háblele a fulano, porque Jesús dijo, id y predicad, háblenle el evangelio, háblenle mi palabra a todo el mundo, y usted no estudia, usted no escudriña, usted no lee, ¿qué palabra le va a dar? ¿La palabra de quién? La mía. ¿La palabra de quién? Del que la lleva. Del que la lleva. No, pero es que el versículo dice que no me preocupe por lo que vaya a decir, porque el Espíritu Santo, sí, pero es que no dice eso para eso. Ese versículo te dice es esto, mire, es como si usted compra una computadora nueva, ¿verdad? Esa computadora tiene cero información cuando está nueva, ¿cierto? Usted tiene que ir metiéndole programas de información que cuando usted ingrese a la computadora, usted busca y encuentra lo que necesita. Todo. Pero si usted es esa computadora nueva, que no le mete ningún tipo de información, cuando usted vaya a buscar o necesita alguna información y usted entre, ¿qué va a encontrar? Exactamente pasa lo mismo con el cristiano, que no estudia.
Cuando necesita el Espíritu Santo agarrar información y decir, bueno, aquí esta palabra, dila, ¿te acuerdas? Por eso yo creo que le ha pasado que usted está conversando con alguien y de repente le salen predicaciones, le salen palabras, le salen textos que usted ni siquiera se dijo que esto de dónde me salió. Pero fue porque un día usted estudió esto, un día usted escuchó esto y usted ahora, el Espíritu Santo ese momento sacó de ahí, de la información que había ya. Pero si usted no tiene información, ¿de dónde va a sacar? ¿De dónde? ¿De dónde va a sacar el Espíritu Santo la información o la palabra? Si usted no llena su sistema del formato de Dios. Esa es la importancia de las Escrituras. Es importante la Escritura. A veces yo hasta que me revuelco por dentro cuando yo escucho a dos cristianos conversando y lo que están hablando ni es de Cristo ni glorifica a Cristo. Y yo me hago esa pregunta que a veces evito hacérmela y me freno para no caer en pecado y me pregunto, ¿y esta gente será cristiana de verdad? Porque el mismo Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, capítulo 6, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero el hombre malo de ese mal tesoro saca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu boca habla mundo, tu corazón está lleno de mundo. Eso refleja, esa es la mejor radiografía del corazón. Tú no conoces mi corazón para decir si yo soy o no soy cristiano. No necesito hacerte una radiografía, no necesito conocer tu corazón. Con solamente escucharte hablar, yo sé que tiene tu corazón. Mundo. Porque a Cristo no lo tiene, porque no lo he escuchado mencionar. Cristianos pasan horas hablando y nunca mencionan a Cristo, porque no está en el corazón. Solo. Si esto golpea, lo siento. Cristianos, entre comillas, horas hablando, conversando y nunca dicen Cristo dijo en su palabra. Toda la conversación, mundo, terrenales, vanidad y la música y la serie. Y el juego de fútbol, y el otro, y Cristo ¿para cuándo? Nunca va a salir Cristo, ¿sabe por qué? Porque no está. Del hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el malo saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si alguien se golpea con esto, lo siento, pero yo no puedo decirle algo diferente a lo que dijo Cristo. Lo siento. Vamos a regresar al Salmo 19 para donde empezamos y terminamos con eso. Mientras lo están buscando, yo quedo con esta reflexión. Cuando un cristiano dice, yo pienso esto, o yo creo esto, o yo opino esto, y no dice, Dios dice esto, su palabra dice esto, está diciéndole a Dios, ¿sabes qué? Lo que tú dices es menos importante que lo que yo digo. Salmos del 19:7, lo tenemos, ¿verdad? Es una falta de respeto para Dios y su palabra. Decir, no, yo opino, mi opinión es esta, yo pienso esto, pero nunca dicen, Dios dijo esto. Eso le estás diciendo a Dios, ¿tú sabes qué? Lo que yo pienso es mejor que lo que tú piensas. Dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. Por eso quería terminar con este texto con el que empezamos. La ley de Jehová, la palabra de Jehová es perfecta. La de Tonino es imperfecta. La de cualquier ser humano es imperfecta. La ley de Jehová, la opinión de Jehová es perfecta.
esa es la que cuenta, esa es la que cambia, esa es la que vale, esa es la que moldea, esa es la que bendice. Pero también esa es la que te juzga. El testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Usted no le ha pasado que escucha un testimonio hoy de una persona y ese mismo testimonio lo escucha de otra y agregan más o le quitan del primero que dijo? Una persona misma dice un testimonio 10 veces y las 10 veces no lo dice exactamente igual. ¿Le quita o le agrega? ¿Por qué? Porque no es fiel ese testimonio, pero el de Dios es el mismo siempre. La palabra de Dios es eterna. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. No cambia, no muta, es inmutable. Entonces el testimonio de Jehová es fiel, ese no cambia. Y los mandamientos de Jehová son rectos. Son rectos. O sea, no hay doblez. No hay engaño en los mandamientos de Dios. No hay doble sentido en el mandamiento de Dios. Es recto. El mío, puedo con una curva. Puedo obviar cosas cuando cuando me tocan mi conflicto de intereses y no tocarlo. Es mis mandamientos. Pero probablemente son para mi acomodo o para que se adapten a lo que yo quiero, pero los de Jehová son rectos. Entonces la importancia de la palabra de Dios es vital para un cristiano. ¿Cómo tú determinas que estás conversando con un cristiano? Cuando lo que conversa es la palabra de Cristo. No, pero es que el que yo estaba hablando ayer, él va a la iglesia y él dice que es cristiano, pero estábamos hablando del Netflix. Él habló Netflix, él habló del partido de fútbol, él habló del viaje que fue allá a Nigeria, y él habló de la muñeca de no sé qué, y él habló de todo esto y lo otro, pero nunca habló de Cristo. Pero él dijo que él va a la iglesia misma que yo voy. ¿Es cristiano? ¿Será? Da mucho a qué pensar, ¿no? ¿Será o no será? ¿Será o no será? ¿Quién eres tú para que juzgues? Yo no te estoy juzgando, tus palabras te juzgan. Yo solo repito lo que tú dijiste y lo que dijo Cristo. Le damos gracias a Dios por su palabra, ¿no?